Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, el debate y las entrevistas aquí en la televisión pública de nuestra ciudad, en Canal Capital. Una decisión de un juez suspendió la licitación, el proceso de adjudicación de la troncal de Transmilenio por la carrera séptima. Según el juez, hay razones técnicas relacionadas con los estudios de suelo que el distrito debe poder explicar mejor para poder adjudicar esta obra que se calcula costará unos 2,4 billones de pesos. Ha estallado una polémica porque en las últimas horas el juez ha admitido que en medio de la decisión él acudió a Google Earth, a esta herramienta virtual, para hacer unos cálculos y poder decidir, dice él, esta medida. También, dice él, utilizó obviamente documentos del distrito y hay una polémica en la ciudad porque los jueces, no solo en el caso de Transmilenio por la carrera séptima, sino también con otros proyectos, pues están dejando en vilo inversiones que necesita la ciudad, se están extralimitando los jueces. ¿Qué fue lo que pasó realmente con esta herramienta de Google Earth y la troncal de Transmilenio para la carrera séptima? Esta noche nos acompaña la secretaria jurídica del distrito, Dalila Hernández, la mujer que coordina, por llamarlo de alguna manera, a todos los abogados de la administración distrital, que nos va a explicar qué fue lo que pasó en este caso y en otros más de obras que están en estos momentos suspendidas. Como siempre, Erika Fontalvo, buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en Opina Bogotá. Claramente la secretaria jurídica del distrito dirige todas estas acciones, la defensa de los intereses, porque en últimas lo que está en juego, Jessy, en este y en otros casos, son los recursos de todos los bogotanos. El alcalde Enrique Peñalosa advertía que la ciudad podría estar perdiendo alrededor de 500.000 millones de pesos si es que definitivamente este proyecto de Transmilenio, de troncal de Transmilenio por la carrera séptima, se paraliza, se deja del todo. El próximo lunes se presentará ese recurso de apelación que está estructurando de manera técnica el Instituto de Desarrollo Urbano, el IDU, a partir de los estudios, de los diseños, de la ingeniería en detalle que ha venido adelantando, y por supuesto la parte jurídica estará a cargo de la Secretaría Jurídica del Distrito, de la doctora Dalila Hernández. Así es, doctora Dalila Hernández, secretaria jurídica del Distrito. Bienvenida a Opina Bogotá, Canal Capital. Buenas noches. Buenas noches, Jessy. Buenas noches, Erika. Gracias por la invitación. Secretaria. Bueno, secretaria. Un gusto estar aquí con ustedes. Claro, tenemos muchos temas. Hablemos inicialmente de Transmilenio por la carrera séptima. En las últimas horas conocimos esta decisión de este juez y se habla de que usó Google Earth para tomar esta medida que tiene en vilo la troncal de Transmilenio por la carrera séptima. ¿Qué dice el juez en esa decisión y qué responde el distrito particularmente? ¿Qué es la segunda decisión, doctora Dalila? Porque antes ya había venido tomando una primera decisión con la que suspende la licitación y ahora ya ofrece como toda la argumentación. Bueno, quiero por empezar a explicar un poco muy brevemente en qué consiste esta acción popular y qué es lo que se pretende. Los residentes del edificio Altos de la Cabrera, de la carrera séptima con calle 85, en donde confluye la calle 85, han presentado una acción popular. Estas acciones populares buscan proteger derechos colectivos y ellos consideran que se está violando sus derechos colectivos en la medida en que en el proyecto está diseñándose justamente en ese punto un puente que desembocaría y que descongestionaría esta parte de la circunvalar. Estas acciones populares tienen la opción que los demandantes pidan unas medidas previas o cautelares que deben cumplir unos requisitos que trae la ley 472 y el Código Contencioso Administrativo, en donde los jueces valoran en ese primer instante si efectivamente se puede causar algún perjuicio o si se cumplen dichos requisitos, con el objeto de prevenir antes de tomar una decisión de fondo. En este caso puntual, el juez, antes de tomar la decisión de las medidas cautelares, toma una medida previa en el sentido de ordenar la suspensión o ordenar la no adjudicación de este proceso licitatorio que estaba más o menos a unos 3 días de adjudicarse. Y solicita unos informes al IDU en relación con el proyecto, información que fue suministrada por los requerimientos del juez. Se le entregaron todos los planos, todos los estudios técnicos y de alguna manera lo que hubiéramos querido o lo que hubiéramos esperado del juez era poder tener unas mesas de trabajo, una explicación técnica del proyecto, porque lo que uno ve en este auto que sale en el día de ayer, en donde él mantiene la suspensión
de la adjudicación de la licitación es que el juez hace unos análisis técnicos donde aparentemente, según la información de nuestros técnicos, no hay unas precisiones frente al tema. Entonces, la obligación de los jueces es analizar el tema jurídico y normalmente lo que se hace por parte de un juez es pedir un dictamen pericial o una consulta a gremios autorizados para que técnicamente le apoyen, pues porque obviamente uno entiende, el juez no es un ingeniero, no es un arquitecto, y lo que ha sucedido en este caso es que esta decisión se basa frente a unos análisis respetuosos, porque quiero manifestar además que nosotros somos muy respetuosos de las decisiones de los jueces y siempre hemos cumplido las órdenes que nos dan. Pero en este caso muy puntual, pues son órdenes basadas en unos análisis técnicos que hace el juez y pues en el mismo auto el juez lo que hace es señalar que ha hecho su análisis con base también en Google Earth. Ayer al final de la tarde sale un auto aclarando que también toma la decisión con base en los estudios técnicos del IDU. O sea, en un primer momento, Erika, el juez habla de Google y después aclara que también usó otros recursos. Sobre el caso, sobre esta polémica, Erika, del Google Earth, ¿qué responde el distrito? Bueno, fundamentalmente nosotros también tenemos sistemas de información oficiales en donde el juez hubiera podido tomar la base, pero independientemente del Google Earth, y esto es que pues realmente es un análisis técnico que está haciendo el juez. Nuestros técnicos, nuestros cuerpos de ingenieros, arquitectos que han llevado a cabo estos estudios para el proyecto de la séptima, pues están un poco preocupados porque indudablemente cuando ellos leen el auto han encontrado algunas inconsistencias en las apreciaciones técnicas que está haciendo el juez, que es justamente sobre lo que nosotros vamos a basar nuestro recurso de apelación. Entonces, creemos indudablemente que en este caso puntual hubiera el juez conocido un poco más a fondo y apoyarse en otros medios de prueba que tiene a su alcance para el tema. Obviamente el proceso continuará. Aquí lo que el juez hizo fue tomar una decisión en las medidas cautelares que serán apeladas por nosotros y mientras se resuelven estas medidas cautelares, el proceso continúa. Y esperamos que obviamente en el proceso, en la etapa probatoria, tengamos la oportunidad también de explicarle al juez técnicamente cómo es el proyecto y cómo estudios que vienen desde hace más de 10 años se han actualizado, otros se han precisado, pero que indudablemente todo esto es basado en muchos estudios que desde el punto de vista técnico profesionales en la ingeniería han hecho para el distrito. Precisamente uno de los argumentos del juez que establece en su decisión es que no hay en ese momento los debidos y completos estudios del suelo, de lo que se llama geotecnia para la construcción precisamente de esos puentes en esa zona que además, secretaria, es una zona de reserva vial. ¿Esto qué significa? Bueno, la reserva vial significa que son áreas señaladas por planeación distrital en donde se define que ahí van a pasar vías, en este caso arterias, y que podrán ser objeto pues, de ampliaciones o justificaciones. La reserva vial no limita la construcción de un edificio, pero sí advierte, y se advierten en las licencias de construcción, que allí ellos van a estar en un lugar ubicado de alta afluencia de tráfico. Entonces, el edificio Altos de la Cabrera sabía de antemano, antes de su construcción, que estaban ubicados en un sitio de reserva vial. ¿Y será que no se lo manifestaron a los propietarios, a las personas que allí residen, que ahora son los que han instaurado esta acción popular para evitar que se construyan esos puentes que descongestionarían claramente esa zona que es muy compleja en materia de movilidad y que además permitirían la construcción de Transmilenio por la séptima? Bueno, no sé qué tanto conocimiento puedan tener los residentes de dicho edificio. Lo que sí tengo claro es que el proyecto justamente lo que hace es diseñar allí un puente y de alguna manera en la medida en que ese edificio queda muy cerca a dos vías arteriales, que es la circunvalar y la carrera séptima, pues obviamente van a estar afectados.
por el ruido y por el tráfico. Entonces, el diseño del proyecto se hace teniendo en cuenta esa situación. Bueno, secretaria, ¿qué viene ahora para Transmilenio por la Séptima? El distrito, Erika, ha anunciado que va a apelar en los próximos días esta decisión de este juez. ¿Qué tiempos maneja el distrito y confía el distrito en que va a poder adjudicar la troncal de Transmilenio? Porque es que ya está lista para adjudicar esta obra. Bueno, esta situación que se ha presentado indudablemente hace que el proyecto se retrase. Esto genera algunas incertidumbres frente no solamente a los proyectos, sino a esas afectaciones que se le han hecho de pronto a terceros. El distrito ha invertido recursos en la compra de predios. Aquí yo quiero informar que esta clase de proyectos se les ha declarado la utilidad pública. Entonces, cuando a un proyecto se le declara utilidad pública, quienes están afectados por esto se le compran los predios y tienen que ceder ese interés particular al interés general. Además, pues hay intereses de muchas personas que se están viendo afectadas. El simple hecho de no adjudicar en este momento, pues hay unas expectativas por quienes presentaron sus propuestas y estamos como cuando uno jugaba en el colegio, congelados, quietos esperando a ver qué va a pasar. No podemos manejar los tiempos. Nosotros vamos a apelar y estamos muy seguros, Yesid, que tenemos argumentos técnicos y jurídicos para lograr convencer al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca que se revoque esta medida que ha tomado el juez en primera instancia. Estamos tranquilos que este proceso licitatorio, que todo este proyecto está bien hecho. No es un tema improvisado como han querido demostrar. Vienen estudios de tiempo atrás y todo lo que hemos venido haciendo durante estos 3 años ha sido bien. Tenemos más de 5 acciones populares también en la séptima y todas las hemos ganado en las medidas cautelares. Aquí, pues desafortunadamente, tenemos una apreciación técnica por parte del juez y nos corresponde a nosotros explicarle al juez y explicarle al tribunal que lo que venimos haciendo está sólido desde el punto de vista técnico y jurídico. Esperamos que obviamente el tribunal en esta clase de procesos que son de interés general para nosotros, en donde hay recursos públicos de por medio pues involucrados, pueda darle la celeridad que puedan tener frente a esto y tener muy rápido una decisión frente a esta solicitud de revocatoria de estas medidas cautelares. En el entretanto, el juez obviamente continuará con su proceso y estaremos muy atentos a todas las etapas del proceso judicial para que también exista una decisión muy rápido y nuestro objetivo es seguir defendiendo los intereses de los ciudadanos, los intereses de Bogotá y lograr demostrar que tenemos la razón. Bueno, pero antes de que se conociera todo este tema de la acción popular, de la decisión del juez inicialmente, luego que ha sido ratificada en las últimas horas, ya la Procuraduría General había suspendido o había solicitado al distrito la suspensión de este proceso licitatorio, advirtiendo una situación puntualmente ya no con Altos de la Cabrera, sino con el plan de renovación urbana, un plan parcial conocido como el Pedregal. ¿En qué va ese tema? ¿Qué tanto se ha hecho? Porque la Procuraduría había solicitado también una serie de informes técnicos, una serie de ajustes al proyecto inicialmente en relación con las demandas de esas personas que están construyendo ahí ese proyecto. Bueno, estos son temas también muy normales en proyectos grandes. Efectivamente existe un plan parcial en ese sector de la ciudad que fue dado. Los planes parciales son instrumentos normativos intermedios entre el plan de ordenamiento territorial y allí se otorgan una serie de normas urbanísticas para el desarrollo del proyecto. Obviamente que quienes manejan estos planes parciales tienen la obligación de cumplir en primera instancia las normas y las condiciones que se les dan en a través de estos decretos que se expiden. Obviamente con el proyecto de la séptima, la pregunta que hace la Procuraduría es cómo es compatible el proyecto de la séptima con esto. Y muy seguramente va a ser necesario hacer algunos ajustes. Y la Procuraduría a lo que ha invitado a la administración con quienes manejan este proyecto de la séptima con 100 es sentarse en la mesa y mirar
¿cómo son compatibles? ¿Por qué? Porque en el plan parcial ellos pueden tener una obligación para el año 2023, por ejemplo, pero es probable que en el proyecto de la séptima esa construcción que tienen que hacer la necesitemos nosotros como distrito en el 2021, por ejemplo. Entonces, básicamente lo que se busca es compatibilizar, concertar eso, y para eso la Procuraduría ha instado a hacer unas mesas de trabajo que se vienen haciendo y que se vienen haciendo no solamente a instancias de la Procuraduría, sino con la Procuraduría y con los promotores de este proyecto y con la administración distrital. Entonces, digamos que una vez aclarado esa situación con la Procuraduría, esperamos que las inquietudes que tienen se puedan levantar la suspensión por parte de la Procuraduría de la licitación. Secretaria, todas estas demandas, acciones populares, derechos de petición, todos los recursos jurídicos que se le han instaurado particularmente a Transmilenio por la séptima en los últimos años, a su juicio, usted, la secretaria jurídica, respeta la justicia, lo ha dejado muy bien en claro aquí, pero ¿no cree usted, secretaria, que se está haciendo de pronto quizá, Erika, un uso político de las herramientas que brinda la Constitución para frenar políticas públicas, para de alguna manera frenar obras importantes de infraestructura? ¿Hay aquí de pronto un uso no adecuado de la justicia? Con intereses políticos, pero también con intereses económicos, porque mucho se advirtió, y yo me imagino que la doctora Dalila va a ser prudente frente a ese tema, pero mucho se ha advertido también sobre un tema de cargas con el tema o con el asunto puntualmente del plan parcial El Pedregal. Bueno, el alcalde lo ha señalado y creo que no es difícil saber quiénes están a través de los medios y de las redes festejando la paralización de esta clase de obras. Yo pienso que las acciones populares son herramientas que la Constitución del 91 permitió dar para proteger los derechos colectivos. Simplemente quiero hacer una reflexión a los ciudadanos, y es, por ejemplo, en el caso de esta acción popular de Altos de la Cabrera, nosotros lo que le vamos a preguntar también al juez es dónde están los derechos colectivos de unos residentes o de casi 100 apartamentos frente al derecho colectivo de muchos habitantes de Bogotá que sí quieren tener una carrera séptima y donde se necesita que exista realmente el interés colectivo protegido. Entonces, un poco la reflexión que uno debería hacer en esto es cuáles son los derechos colectivos que sopesa en un momento dado un juez al hacer el análisis de esta clase de acciones. Las acciones populares no las podemos satanizar porque no es la idea. Hay acciones populares que han logrado cosas muy importantes para los ciudadanos. Lo que sí uno debe mirar es si a través de las acciones populares queremos pretender ordenar la ejecución de obras que no comparten políticamente la visión de ciudad del gobernante. El alcalde señalaba un poco también como reflexión, y es si el principio de la democracia, ¿dónde está? ¿No? ¿Cómo puede un juez ordenar obras o mandar cambiar proyectos que son de un plan de gobierno, que son de un plan de desarrollo, sobre texto de amparar derechos colectivos? Entonces, creo que la reflexión es para todos, es para quienes intentan a través de estas acciones pretender imponer un modelo de ciudad que no fue el que fue elegido popularmente por los ciudadanos, y también para los jueces es hasta dónde los jueces terminan haciendo cogobierno o administrando en vez de quienes tienen que tomar las decisiones. La coadministración que aquí la tratamos, Jessy, precisamente sí, con abogados. Pasemos a otro proyecto, doctora Dalila Hernández, secretaria jurídica del distrito, el embalse de San Rafael, que está también en ese momento suspendida por unas medidas cautelares que impuso el juez sexto de Bogotá, respondiendo a un llamado que había hecho en ese sentido el sindicato del acueducto de la ciudad por considerar que se afectaban el recurso hídrico de ese sector. Allí se iba a construir un parque 12 veces más grande que el Simón Bolívar, sin invertir alrededor de 140.000 millones de pesos, pero adicionalmente, es decir, un cable que iba a conectar
la Calera con la 134 a la altura justamente de la séptima, en el que se iban a invertir otros 400.000 millones de pesos. ¿En qué estado se encuentra ese proceso? ¿Ustedes ya apelaron? ¿Qué recursos quedan en este caso? Sí, digamos, judicialmente hablando, estamos como en la misma situación. Esta medida cautelar ha sido apelada con el objeto de solicitar ante el tribunal la revocatoria de esto. Aquí, un poco a diferencia de lo que podemos tener en la séptima, existe a nivel de derechos colectivos todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Es absolutamente claro que hay que cuidar y proteger el medio ambiente. Y en estos temas hay un principio que se llama principio de precaución. El juez, en este caso, bajo el principio de precaución, sin conocer absolutamente nada más a fondo del proyecto, toma la decisión de suspender porque él considera que en este caso pueden darse afectaciones en todo el tema ambiental del embalse y particularmente del parque. Nosotros, bajo todos los parámetros y los permisos ambientales, y lo que se puede hacer es que se ha planteado este proyecto, una recreación pasiva, cuidando y protegiendo el medio ambiente, pero pues aquí en este caso no hemos podido lograr explicar el proyecto siquiera ante el juez porque por el principio de precaución, pues de entrada se tomó la medida. Entonces, obviamente aquí continuaremos el proceso, tendremos que demostrar, pero lo grave de todas estas decisiones es que de por medio hay recursos públicos, la administración pública, en este caso, el periodo de un alcalde es finito, es limitado, los recursos públicos igual tienen una vigencia en el tiempo limitada, y esto lo que genera indudablemente es que proyectos que son en desarrollo, en nuestro plan de desarrollo, valga la redundancia, se trancan, se paralizan y obviamente quedarían en vilo porque no tendríamos certeza si la próxima administración estaría en capacidad, o bueno, no en capacidad, sino si continuarían esta clase de proyectos tan importantes para la ciudad. Secretaria, hay otro proyecto al que también, Erika, le han llovido toda clase de demandas y de recursos jurídicos, la primera línea del metro. Hagamos un balance, secretaria, al metro, de qué manera le han llovido estos recursos jurídicos, qué balance tiene usted de lo que se ha hecho, y jurídicamente hoy, el proyecto del metro, ¿en qué está? Bueno, jurídicamente voy a referirme a las acciones que hay. Nos han interpuesto muchísimas tutelas, algunas acciones, todas las hemos ganado. Han anunciado a través de los medios de comunicación que se presentó una demanda ante el Consejo de Estado, en donde es una demanda al parecer de nulidad, no nos las han notificado, en donde se están demandando, según la información de medios de comunicación, de medios de prensa, todos los actos que tanto el gobierno nacional como el gobierno distrital hemos tenido que expedir para poder llegar a lo que hoy tenemos en el proyecto de la empresa Metro. Ustedes saben que hemos firmado con el gobierno nacional los convenios de empréstito, han salido a través del gobierno nacional varios documentos COMPES, se han dado autorizaciones por el Consejo de Gobierno y por el Consejo de Ministros en las dos instancias, declarando este proyecto de importancia estratégica. Hemos, tanto el gobierno nacional como nosotros, tramitado todos los créditos, empréstitos, garantías, contragarantías. Hoy tenemos a la banca multilateral con nosotros. Ya saben ustedes que el proyecto ha tenido una precalificación de quienes están interesados en esto. Estamos a puertas de abrir la licitación con el objeto de que se presenten y podamos estar adjudicando en este año la primera línea del metro. Todas las hemos ganado, Jessy, ¿sí? Obviamente hemos sido objeto de denuncias en la Procuraduría, en la Fiscalía, por las decisiones que hemos tomado, los riesgos que estamos tomando, todos los funcionarios que estamos allí, es muy alta, porque obviamente sentimos esta permanente y constante denuncia por parte de la oposición. Yo les cuento, la decisión, por ejemplo,
de autorizar las vigencias futuras para la empresa Metro fue denunciada ante la Fiscalía. La Fiscalía cerró este proceso y a pesar de que está cerrada, vuelven y nos denuncian y considera los denunciantes que estuvo mal cerrada y vuelven e insisten en que hemos cometido además actos ilícitos. Yo sí creo que hemos actuado con toda la claridad jurídica y técnica en el metro, tanto el gobierno nacional como distrital. Este es un proyecto de los dos, en donde la nación tiene el 70%, ¿sí? Nosotros como distrito tenemos el 30%, y hemos llegado a un punto donde nunca antes se había llegado en la empresa Metro y con el Metro de Bogotá. Entonces, volvemos a lo mismo, se quiere obstaculizar proyectos importantes porque no estamos de acuerdo con ellos. Esperamos que sobre todas estas decisiones que hemos tomado, tanto el gobierno nacional como nosotros, salgamos muy bien librados. La demanda que se anunció hasta la fecha no nos la han notificado, pero estamos atentos a que nos llegue para contestar todos los requerimientos y todas las inquietudes que se tengan. Conclusión, hasta hoy estamos tranquilos con la empresa Metro y con todo el proyecto Metro, porque las demandas de acciones de cumplimiento, acciones de tutela que nos han interpuesto, todas han salido a favor del distrito y a favor de la nación. Estamos hablando de un proyecto de 13 billones de pesos, es uno de los más importantes, si no el más importante que en este momento acometería la nación aquí en la ciudad de Bogotá, y esa demanda ante el Consejo de Estado interpuesta por concejales tiene 3 argumentos: que el proyecto no está concebido dentro del POT vigente, que hay presuntas irregularidades justamente en la declaratoria de importancia estratégica y que no habría estudios de factibilidad en el momento en que la obra fue aprobada en el Consejo de Bogotá. Y uno se pregunta, doctora Dalila Hernández, estos recursos, por ejemplo, en el tema del embalse San Rafael, que estamos hablando de 400.000 millones de pesos que estaban asegurados, 138.000, cantidades enormes, o incluso la plata del metro, si se logran frenar este tipo de obras con los recursos que ya están garantizados, ¿qué pasa con esa plata? ¿Eso queda ya a disposición del siguiente alcalde y puede usarlo en lo que ellos quieren? Esto es un tema, Erika, que tú tocas muy delicado. Nosotros en esta administración llegamos a buscar fuentes de financiación para poder solventar y para poder hacer todo el plan de desarrollo. Tenemos nuestros ingresos corrientes a través de los impuestos, nos autorizaron valorizaciones, tenemos cupos de endeudamiento, tenemos créditos, en fin, hemos logrado adelantar toda una consecución de recursos para poder financiar estos importantes proyectos de la ciudad. Presupuestalmente, y los que conocemos un poco el Estado sabemos que los recursos no son infinitos, no es que yo vaya a un banco y me dan esto, hay que cumplir muchísimos procedimientos, trámites, autorizaciones para que podamos conseguir los recursos. Luego, trancar estos recursos efectivamente implica un problema, porque lo que no hagamos y lo que no se comprometa en una vigencia fiscal determinada son recursos que se pierden. Aquí, a diferencia del sector privado, en donde si se ahorra se va para el otro año, no, aquí las reglas de presupuesto del distrito y de la nación y las reglas de cómo manejan los recursos públicos son muy claras. Hay unas vigencias fiscales definidas por año. Lo que uno no ejecuta en el año se pierde, ¿sí? Hay unas vigencias futuras que, si no se hacen en los flujos que se determinan, se va corriendo y puede salir más caro. O sea, además con un dólar que va cada día aumentando, y eso implica tener que volver a ir muy seguramente a pedir las autorizaciones. Es decir, esto es muy complicado. Llegar a donde hemos llegado, por ejemplo, con el metro ha sido muy duro, pero hemos trabajado en llave con la nación en todo esto. Entonces, tanto la nación como nosotros, de no salir el proyecto, pues obviamente implica una paralización en recursos. Hay recursos que ya están en los bancos, en caja, en fin, esto... Y demandas, por ejemplo, en el caso del metro, en el caso de otros procesos que puedan darse porque pues no se ejecutaron finalmente. Exactamente. Además, por ejemplo, en el metro nosotros ya estamos comprando predios también en el trazado que se dio. Nosotros estamos
haciendo todo, poniendo toda la plata para esta licitación tan importante que viene en camino, y entonces pues eso hay que pensar. Sí, secretaria, ¿usted qué llamado hace desde la Secretaría Jurídica del Distrito? Erika, ya está finalizando la administración, se están rematando los proyectos, se está en la época de adjudicar grandes obras de infraestructura, el proyecto de embalse San Rafael, Transmilenio por la Séptima, la licitación del metro. Todos los días nos enteramos de una demanda, de un recurso contra una u otra obra. ¿Usted qué llamado hace? Usted es la persona que todos los días tiene que lidiar con esos procesos, salir a responder. Estamos en una democracia y esa es su función, y usted es muy respetuosa a la justicia, pero ¿qué llamado hace, secretaria Dalila Hernández, sobre esto que se está viviendo en la ciudad, muy particular este año, Erika? Bueno, año electoral, yo particular. quisiera hacer un llamado no jurídico, Yesid. ¿Político? Yo no, ni siquiera político. Yo creo que todos merecemos y todos tenemos derecho a vivir felices. Yo creo que la polarización en general del país, que se refleja de alguna manera también en Bogotá, es lo que no lleva y no permite desarrollo. Estos proyectos, por ejemplo, van a generar empleos. Si esto se tranca, ¿cuánta gente que podría haber estado trabajando ahí? O sea, ¿por qué no le permitimos a nuestros hijos tener una ciudad y un país en paz? ¿Sí? Es que la paz no es de allá, la paz viene de acá. Y cuando yo meto acciones y peleo, no deberíamos pelear como colombianos ni como bogotanos, deberíamos querer nuestro país y nuestra ciudad y permitir que se hagan las obras, dejar esos odios todos y permitir que este país tenga paz, que ciudad como Bogotá podamos vivir felices todos, ¿sí? Es que esta es nuestra casa. Entonces, yo sí hago un llamado a que dejemos todos como estos odios, que no congestionemos la justicia, ¿sí? Porque es que cada demanda, cada denuncia, cada tutela que llega, lo que hace es generarle más trabajo a los jueces, cuando ellos podrían estar también impartiendo justicia rápida, pronta, oportuna en tantos casos, no solamente con el Estado, sino entre particulares que hay. Entonces, si todos pudiéramos vivir mucho mejor, entender que la democracia se respeta, entender muchas cosas, yo creo que podríamos tener una ciudad en desarrollo, una ciudad bonita, una ciudad que todos queramos y que todos apreciemos el esfuerzo que todos hacemos desde todas nuestras instancias para que esto salga adelante. Calidad de vida es lo que demandamos en la ciudad de Bogotá, pero viendo toda esta batería de demandas, de acciones populares que se han interpuesto desde distintos sectores políticos, sectores de ciudadanos, que además están en su derecho de hacerlo, porque precisamente se le da la posibilidad de hacerlo, también conoce uno decisiones que lo dejan estupefacto, como la que en las últimas horas conocimos. Un juez de Bogotá que exoneró al grupo Nule de pagar 237.000 millones de pesos por daños a la ciudad en el carrusel de los contratos, puntualmente, y así usted se acordará de esa 26, la avenida El Dorado, que es una de las vías más importantes de Bogotá, que parecía bombardeada porque estaban construyendo ahí la fase 3 de la troncal de Transmilenio, y como esa obra cayó en el carrusel de los contratos, fue un verdadero dolor de cabeza sacarla adelante. ¿Qué fue lo que pasó en este caso? El IDU presenta esa solicitud de reparación para la ciudad, fija este monto, porque el juez estima ahora que no se pudo demostrar la relación de causalidad entre los delitos por los cuales los Nule fueron condenados y los daños ocasionados. Doctora Dalila. Bueno, cuando estamos frente a una condena, como el caso aquí del grupo Nule, en donde no existe la más mínima duda que se probó y se comprobó que hicieron un concierto para delinquir, que existieron documentos falsos, que hubo un cohecho y que ellos de manera fraudulenta lograron obtener la adjudicación de estos contratos, lo que viene a continuación es un incidente que se llama incidente de reparación integral, es decir, en donde la víctima, que en este caso somos nosotros, Bogotá, el IDU, reclamamos perjuicios, esto es económico, estamos hablando de sumas de dinero, para que sea resarcido ese daño que nos causaron. Efectivamente, en el año 2015, en esta etapa procesal, el distrito a través del IDU
presenta el incidente de reparación integral. Es decir, ni siquiera esta administración, la presentó la administración anterior. La presentó la administración anterior, es en el 2015, y en esta incidente de reparación se presenta todo un peritazgo en donde la víctima tiene que presentar cuánto es el monto de la indemnización. En su momento se hace un cálculo aproximadamente de 237.000 millones de pesos, en donde se calcula con metodologías claras, perjuicios económicos, financieros, sociales, en fin, se hace una serie de análisis de todo lo que le causó esa adjudicación y como consecuencia esa mala ejecución, porque es que aquí lo que hay que analizar, y en eso nos estamos concentrando para la apelación, es que en la medida en que este grupo de manera fraudulenta recibió la adjudicación de estos contratos, pues no fue porque hubieran sido los mejores contratistas además, porque bien sabemos todos que esto quedó en la mitad del camino y que fue necesario hacer una cantidad de cosas. Entonces, en este peritazgo que se presenta, se hace una cuantificación, sin embargo, el juez, a quien respetamos igualmente su decisión, considera que ese cálculo que se hizo y que esos perjuicios que se están reclamando por parte del distrito no tienen relación de causalidad con estos delitos. Un poco la pregunta que nos hacemos nosotros es, si esos delitos no me generaron todo eso, entonces, ¿cómo puedo reclamar, cómo puede la víctima reclamar, o qué otra cosa puede reclamar la víctima que no sea justamente ese daño que causó el hecho de haber sido adjudicado indebidamente y por medios fraudulentos estos contratos? Este será otro de nuestros temas que pondremos toda nuestra diligencia para poder presentar ante el tribunal todos estos argumentos. Desafortunada o afortunadamente en estos temas de incidente de reparación integral hay unas técnicas también muy claras. Este tema no tiene mucho desarrollo ni en la doctrina ni en la jurisprudencia, porque son figuras en donde en muy pocos casos hemos logrado condenas y en donde construir todas estas pruebas en el término de 30 días a veces no es tan fácil. Y esto es un tema civil que conocen jueces penales. Entonces tiene que haber una interrelación entre especialidades para poder saber que lo que se está demandando en una reclamación de este tipo, pues tiene que ver con una fuente de la obligación, que en este caso es la condena. Secretaria Dalila Hernández, se nos empieza a acabar el tiempo. Una pregunta final. La secretaria Dalila Hernández es una secretaria eficiente. Erika, ojo a este dato. Le ha logrado ahorrar al distrito, ella que coordina todos los abogados Pero no de tiene la que ciudad, decir cuántos abogados 3,4 billones de pesos. un batallón. De cada 100 pesos que los demandantes pretenden que el distrito les pague por toda clase de denuncias. No, mire usted nada más esta cifra que la tenemos acá: 65.000 demandas contra Bogotá desde el año 2016. No solo estamos hablando de las demandas tipo metro, término por la séptima, no, todo tipo de demandas que le llueven al distrito por muchas cosas contempladas en la ley. Pues de cada 100 pesos que se pide, la secretaria con su equipo de abogados de todo el distrito logra salvar 90. Eso es un mérito muy importante del equipo jurídico del distrito. Acá estamos defendiendo a la ciudad, más allá de quién sea el alcalde. Es una defensa, Erika, de la ciudad, de los impuestos de los bogotanos. Y secretaria, pues felicitaciones por ese logro. Como también lo hace la nación. Sí, Claro. ¿Cómo se logra esta estrategia jurídica? Bueno, yo creo que gracias, Yesid, por traer esto en este momento. La Secretaría Jurídica fue creada en esta administración por el alcalde Enrique Peñalosa y hemos logrado, a través de esa coordinación con todos los abogados del distrito, porque lo que hicimos primero fue revisar el modelo de gestión jurídica que tiene el Bogotá, y nosotros actuamos con todos los abogados que están en cada una de las entidades. Coordinamos, damos instrucciones, algunos procesos los llevamos nosotros en la Secretaría Jurídica, pero creo que aquí lo más importante es lograr una coordinación interinstitucional, tener unificación de criterio, ir a los procesos en demandas con defensas unificadas. Vamos todos con el apoyo también de las áreas técnicas de cada una de las entidades. Son muchísimos temas, tú has señalado más de 65.000 demandas en este periodo, pero igual, así como entran, salen. Y sí, efectivamente tenemos una eficiencia del 90% en este momento.
le hemos ahorrado en lo que llevamos de estos 3 años y medio aproximadamente 3.4 billones de pesos a Bogotá. Es mucho más lo que ganamos que lo que perdemos, y por eso quiero también dejar un mensaje que si bien es cierto todas estas demandas que nos llegan y las que son más conocidas a través de los medios de comunicación son importantes y nos tocan, también tenemos muchísimas otras, pero el mensaje es que venimos haciendo las cosas bien, trabajamos bien, estamos ajustados a la ley, hacemos las cosas como se deben ser, y eso es lo que los jueces miran, y ese indicador de eficiencia es lo que nos da el parámetro indudablemente para saber que trabajamos coordinadamente con respeto a la ley, con respeto a los procedimientos y a todo lo que nos corresponde hacer. Entonces, esto es un trabajo de equipo de todos los abogados. ¿Cuántos de abogados Bogotá? en el distrito? Como Sí, preguntaba Erika, ¿cuántos pueden ser? Bueno, en las distintas entidades, sí, secretarías, somos más o menos unos 3.000 abogados. 3.000 abogados. Nosotros, sin embargo, también tenemos abogados externos, todos trabajamos muy en coordinación y hemos hecho unos muy buenos equipos, tenemos instancias de coordinación. Yo trabajo con todos los abogados de todas las entidades del distrito, cabezas de sector, con las descentralizadas. Los abogados externos también terminan haciendo equipo con nosotros. Apoyando. Y procuramos, creo que tener unas muy buenas relaciones también con las áreas técnicas que han aprendido que ellos son parte importante de esto, tienen que confiar en sus abogados, y creo que nuestro lema en la Secretaría Jurídica es justamente eso, que nos confíen y que confíen en sus abogados, en nuestros buenos consejos, en las recomendaciones, porque a veces no es fácil. No es fácil. Cuando el abogado del Estado dice no, eso no se puede hacer por esto y esto, entonces afortunadamente nuestros jefes, todas nuestras áreas técnicas nos escuchan y aceptan las recomendaciones, y creo que eso es lo que genera al final de todo esto un índice del 90% de eficiencia en nuestro porcentaje de procesos judiciales que ganamos. Bueno, y una reflexión también que nos debe llamar a todos los ciudadanos. Pan para hoy y hambre para mañana, porque quienes muchas veces ganan este tipo de demandas no tienen en cuenta que luego pueden venir una serie de demandas de los afectados, y que evidentemente se generarán seguramente a futuro algunos procesos que le podrían costar a la ciudad unos enormes costos en general, que le podrían generar a Bogotá unos enormes costos, y seguramente vamos a seguir como muy empantanados frente a esta situación de estar defendiendo a la ciudad frente a hechos que pudieron haberse prevenido y que definitivamente no lo hicieron. Secretaria del Distrito, secretaria jurídica del Distrito, Dalila Hernández, gracias por estar esta noche aquí en Opina Bogotá de Canal Capital, hablando sobre estos sonados casos de obras que se han paralizado por decisiones de los jueces, pero también explicando cuál es la postura del distrito, también hablándonos de lo que hace la Secretaría Jurídica, de los excelentes resultados y de eficiencia que tienen, y estaremos muy atentos, secretaria, a qué pasa, porque cada día, Erika, se escucha una decisión judicial más hacia un lado o hacia el otro, y estaremos aquí en Canal Capital pues muy atentos a esos procesos. Y como le enseñan a uno cuando chiquito, doctora Dalila, cada acto tiene su consecuencia, ¿no? Sí. Entonces, tantas demandas llegan, tantos recursos, tantas tutelas, tantas acciones. ¿Qué va a pasar luego con ellas? ¿Qué va a pasar con los recursos de los bogotanos, que son recursos públicos y son sagrados? Gracias, secretaria. A ustedes muchas gracias por la invitación. Bueno, Erika, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. A todos ustedes, gracias por estar, como siempre, aquí en Opina Bogotá de Canal Capital. Y los esperamos mañana, 8:30 p.m, para discutir y analizar los temas que le interesan a Bogotá y al país. Muy buenas noches. Chao.